Bienvenidos a la otra cara de la moneda. Este domingo, Grecia definirá en un referéndum, como todos los que hacen los populistas, totalmente absurdo y de relumbrón, si se mantienen o no en la zona del euro, si se mantienen dentro de la Comunidad Económica Europea. ¿Y eso qué significa? Una muestra más del problema que generan los populistas. Una muestra más de que los populistas, ya sean de izquierda o ya sean de derecha, son un peligro para las economías locales. Mantenerse o no dentro de la zona del euro es total y absolutamente irrelevante. Hoy veremos la otra cara de la moneda griega. A 5 años del primer rescate de Grecia se sostiene que la causa fue una combinación de debilidades estructurales en sus finanzas sumadas a la existencia de elevados niveles de deuda. La incertidumbre económica generada por la paralización unilateral de los acuerdos de negociación para un nuevo programa de rescate podrían derivar en una salida de Grecia del euro. La situación es que, además de la gravedad de su poca capacidad de pago, el Producto Interno Bruto ha caído un 25%, las importaciones un 40% y la tasa oficial de desempleo aumentó en un 25%. Los populistas son todos iguales. No es absolutamente de izquierda o de derecha, porque en economía, y lo hemos platicado algunas otras ocasiones en este programa, no hay políticas económicas de izquierda ni de derecha. Eso es falso. Eso lo inventaron los políticos para tratarse de distinguir. En economía, en el manejo de las finanzas públicas solo existen correcto o incorrecto. Solo existe hacerlo bien o hacerlo mal. ¿Qué es lo que ha hecho mal Grecia? ¿Qué es lo que ha hecho mal la Unión Europea? Hoy tenemos que analizar esta historia que en México la conocemos y la conocemos muy bien. Lo que genera un gobierno irresponsable, un gobierno que gasta sin cuidado y que además trata de culpar a otros de sus problemas, no asumen la responsabilidad de lo que hicieron. Grecia ciertamente es la primera economía del llamado, o mal llamado diría yo, primer mundo que cae en suspensión de pagos ante el Fondo Monetario Internacional. Grecia es una nación que no está pudiendo cumplir con sus obligaciones financieras, que de hecho, esta misma semana el Fondo Monetario Internacional la declaró en suspensión de pagos, en moratoria. ¿Cómo se construyó esto que los amigos del lugar común dicen que es una tragedia griega? Vamos sumando elementos. Primero, un excesivo gasto público en sueldos y salarios a la burocracia. Una burocracia verdaderamente grande e irresponsable. No estoy hablando de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, no estoy hablando de gran parte del sindicalismo mexicano, incluido el sindicato de Pemex. Estoy hablando de Grecia. Una burocracia que no genera riqueza. Los burócratas no generan riqueza, se encargan de consumir la riqueza que genera la iniciativa privada. La economía griega es una economía bastante débil, una economía que depende esencialmente del turismo. Es decir, que no han desarrollado industria, que no han desarrollado empresa privada y que por eso tienen un límite o una limitante muy importante al momento de generar ingresos. Los populistas griegos de izquierda ofrecieron soluciones milagrosas. Dijeron que no iban a recortar las pensiones, que el tema de las pensiones para ellos no es problema, que no existe en su cabeza el problema de las pensiones públicas porque es lo justo. No estoy repitiendo el discurso populista de Acción Nacional para que vean que hay populistas de derecha, ni tampoco la irresponsabilidad de aquella de Andrés Manuel López Obrador de primero los pobres. No. Es ese discurso a través del cual el gobierno griego trató de consolidarse.
de gastar más de lo que se tiene, de utilizar las grietas que se generaron dentro de la propia Unión Europea en el sentido de la confianza. Hay quienes dicen que la Unión Europea se equivocó, que cuando hicieron la integración y crearon la zona del euro, cometieron un error, que no fue coordinar las políticas fiscales. Habría que ponernos en el momento que se crea la Unión Europea. Coordinar las políticas fiscales tiene mucho que ver con la soberanía de las naciones. Tiene que ver, sin lugar a dudas, con la manera en la cual un país se integra. Los creadores de la Unión Europea, de la zona del euro, creyeron que el populismo era un tema de países subdesarrollados, que era un problema de los argentinos, los brasileños, bueno, los mexicanos en aquella época, que a las naciones europeas civilizadas no les iba a caer la irresponsabilidad, pero los políticos son iguales o quizá algunos son peores. Grecia se mantuvo pidiendo dinero ilimitadamente a los organismos financieros internacionales, porque tenía que financiar un gran gasto corriente, un gasto que se iba como agua, dinero que se tiraba a la basura. Cuando se acaba la ilusión, por decirlo de alguna manera, de los populistas, lo único que queda es pagar las deudas. Los griegos durante meses vinieron aventando el problema al futuro, se fueron pagando los mínimos de su tarjeta de crédito. Se fueron ahí con los mínimos hasta que un día, esta semana, ya no le pudieron pagar al Fondo Monetario Internacional. Durante el camino empezaron a culpar a los bancos, a la comunidad financiera internacional. Nos quieren poner de rodillas, dijeron. Llegaron a la bajeza de utilizar los pecados de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial para tratar de decir, no, Alemania nos debe dinero. El gobierno alemán les recordó que desde la década de los 60 ese tema había sido solucionado. Pero funciona muy bien, un populista, ¿cómo queda? Somos víctimas de los nazis. Estoy hablando de la mitad del siglo pasado. Pero bueno, según ellos todavía estaban muy mal por eso. Dijeron, no nos van a poner de rodillas. Esas frases ya saben, las del Che Guevara y las de todos esos, que es preferible morir de pie que vivir de rodillas. No, es preferible cumplir las obligaciones financieras y dejarse de rollos ridículos y absurdos. Quienes se ponen de rodillas son aquellos gobiernos, como este caso el griego, que toman indebidamente los recursos y no los pueden pagar. Grecia dijo que no iban a negociar, que no querían negociar y que estaban dispuestos a salirse de la zona del euro. Eso es otra cosa que hacen muy bien los populistas, tratar de generar miedo. ¿Cuál es el efecto neto para el mundo, para la economía, que Grecia se saliera de la zona del euro? Déjeme decírselo muy claramente, que Grecia se hundiría más rápido. La zona del euro, las zonas económicas, se hacen para fortalecer a las naciones, para ayudarse. Vamos, hablemos clarito, para echarse la mano. Entonces, salirse de la Unión Europea, ¿qué significaría? Un proceso largo, tortuoso y complicado. Si el gobierno griego trata de hacer creer a su gente que saliéndose de la Unión Europea van a dejar de pagar lo que deben, se equivoca. Se tienen que cumplir con las obligaciones. Habría que recordar en la historia cuántas guerras se han registrado por países que no pagan sus deudas. Y ahí está la intervención en el caso de México, la intervención francesa o la intervención de los Estados Unidos, que tuvieron su origen en la falta de reconocimiento de la deuda que tenía gobierno y empresas mexicanas. En este caso, quizá no lleguemos a una solución tan drástica como una intervención alemana o de la Unión Europea o los cascos azules de la OTAN. No, quizá no lleguemos a eso. A lo que sí vamos a llegar es que el gobierno populista, como sucede con todos los gobiernos populistas del mundo, va a caer. Un día, el griego promedio va a decir, bueno, a ver, no tenemos la red de protección de la Unión Europea, no me alcanza el dinero, ya me robaron mis pensiones, ya hay un corralito, porque hay que recordar que desde la semana pasada y por lo menos hasta este lunes, y permítame hacer el pronóstico que lo van a mantener, cerraron los bancos. No le permiten a usted tomar su recurso. Ya el griego promedio le fue secuestrado su dinero. Es decir, el político populista que ofreció soluciones mágicas, inmediatas, que le dijo que todo iba a estar muy bien, le está robando.
como nos robaron a los mexicanos a principios de la década de los 80 con los mexdólares, como le robaron a una gran parte de los argentinos varias veces con los diferentes corralitos o los tomas de los sistemas de pensiones. El caso griego nos debe poner sobre la mesa de lo que no se debe hacer en economía. Y le repito, no hablo de izquierda ni de derecha, hablo de razón económica. Si se pide dinero prestado, se paga. Si no se quiere pagar el dinero, pues no se pide el dinero prestado. Y el dinero, el endeudamiento, que en sí mismo no es malo, debe ser utilizado para generar una mayor riqueza, para generar mayores estadios de bienestar para las personas. La historia griega nos debe servir a los mexicanos. Cada vez tenemos más señales de ese tipo. Seguramente usted recuerda que durante las campañas políticas había quienes decían en las redes sociales: ya lo hizo Argentina, ya lo hizo Brasil, ya lo hizo Grecia. ¿Y México cuándo? Bueno, decían que también España. Curiosamente, quienes enarbolaban esa bandera tomaron 4 economías total y absolutamente derrumbadas, 4 economías que se encuentran en crisis. Hace algunos días, y no necesariamente refiriéndonos a este tema, platicaba con mi hija Matilde sobre los sistemas económicos que hay correctos e incorrectos. Tradicionalmente los sistemas capitalistas, cuando se aplican de una manera correcta, es decir, que generan riqueza, que generan bienestar para las personas, que generan libre empresa y libre competencia, se vuelven mucho más atractivos. Y recordaba aquella frase de Kennedy, que la dijo frente al muro de Berlín, 1962, que él no podía decir qué sistema económico era mejor. Pero en uno ponían muros para que la gente no saliera y en el otro muros para que la gente no entrara. Tomando esa misma figura, yo le diría, ¿qué país prefiere? ¿Argentina, Brasil, Grecia o México? En México, con poco, con muchos problemas, pero somos una economía fuerte, una economía estable, porque más allá de la política hacemos lo correcto. Ojalá el momento de votar no nos lleve a cometer errores como los que han cometido ahora los griegos. Gracias, muy buenas noches.